Nuestro paseo por Palencia y provincia nos ha traído en esta ocasión hasta Abarca de Campos, sede de la Fundación Chapelet, un nombre que todo el mundo asocia al órgano. Este centro se ha convertido en un punto neurálgico, musicalmente hablando, en la provincia de Palencia y especialmente en Tierra de Campos. En torno a 40 conciertos al año acoge esta sede de la Fundación Chapelet, que ayuda a popularizar y difundir la riqueza de nuestro órgano ibérico. En los últimos años se ha hecho un considerable esfuerzo en la defensa y el mantenimiento de los órganos ibéricos que se encuentran en nuestra provincia. Uno de los principales responsables de la recuperación de estas joyas del patrimonio artístico y sonoro en Palencia es Francis Chapelet, organista francés que llegó a nuestra provincia por casualidad y encontró una de las mayores colecciones de órganos ibéricos del mundo. La primera parada fue en Paredes de Nava. Allí encontré un cura extraordinario que se llamaba Don Alejandro y presenta las riquezas de sus iglesias y tal. Y enseña el órgano diciendo, aquí está la pieza número 74, el órgano. Ah, bien, bien, muy bien. Pero, ¿se puede tocar el órgano y tal, verdad? Ah, no toca. ¿Cómo que no toca? Es una pieza... Usted parece orgulloso de presentar el órgano y no toca. Pues le voy a dar algunas direcciones de organeros en España que podrían hacer el trabajo. Y el año siguiente, o casi 6 meses después, regreso por ahí y el órgano estaba funcionando. Ya, muy bien, pues gracias, enhorabuena. Y entonces vamos a organizar el primer concierto. El primer concierto había una gente, pero increíble. Empezamos a hablar, él me dijo, hay otro órgano en otra iglesia. Digo, bueno, con unos amigos organeros o aprendiz de organeros, vamos a poner el otro órgano en funcionamiento, que era muy fácil. Usted compra un ventilador y nosotros ponemos el órgano abajo y después lo remontamos, quitamos el polvo, todo esto y lo remontamos. Y ha sido un éxito. Y los primeros conciertos en Paredes de Nava era primera parte en la iglesia grande, la segunda parte al otro órgano. Aunque la labor de difusión de las bondades y virtudes del órgano ibérico por parte de Chapelet comenzó en Covarrubias en la década de los 60, no fue hasta mediados de los 70 cuando se metió de lleno en la recuperación de ejemplares, principalmente en nuestra provincia. Vino el obispo, que ahora es el obispo que está en Bolivia, y dijo a otro cura, el de Fuentes de Nava, don Luis, que tenía 2 órganos maravillosos. Dije, oye, don Luis, hay que hacer algo. Bueno, y después, unos años después, o el año siguiente, se restauraron los 2 órganos de Fuentes de Nava. 4 órganos estaban. Y montamos la primera academia de órgano ibérico, para enseñar a los organistas de Europa, españoles y los de Europa que querían, lo que era el repertorio musical de España y los órganos españoles, que son muy distintos de los demás. Y entonces empezó la academia, y después la academia se trasladó en Frechilla. Restauramos Frechilla, y después restauramos Abarca, y después hubo una casa que estaba en venta, la compré, y así ponemos en funcionamiento una buena docena de órganos en esta comarca. Y después hubo trabajos de restauración de verdad
porque la asociación Aradue Campos hace algunos años dedicó mucho dinero para restaurar 8 órganos. Y así hace que hay un gran número de órganos que están en muy buenas condiciones, bien restaurados, y las distintas asociaciones que se ocupan de concierto, los amigos de órganos de Palencia, la Asociación Tadeo Ortega de aquí, pues hacen cada año una serie de conciertos que atraen a mucha gente, porque nunca hemos visto un año sin casi nadie. No, siempre todas las iglesias están repletas de gente que viene para escuchar los órganos. De esta forma, el francés se convirtió en una figura primordial en la historia del órgano en Palencia. Francis Chapelet, que yo tuve la suerte de conocerle en Paredes de Nava, allá por el año 1978, y entonces pues le comenté yo la existencia de un órgano en mi pueblo, que precisamente fue el primero que construyó Tadeo Ortega en 1776, y entonces pues él ya venía algunos días a verle y todo eso, y entonces a partir ya de 1985 se decidió a restaurar este órgano que hace la obra Alain Falli, que fue precisamente cuando había terminado el órgano de Castromocho, del cual era párroco precisamente don Carlos Rodríguez, y entonces pues fue terminar el órgano de Castromocho y comenzar la restauración de este órgano, que se llevó a cabo, se llevó a la final el año 1997, ya estando ya de cura don Germán García Ferreras. Todo el mundo colaboró en la restauración del órgano, pero claro, sí, siempre pues la figura de Francis Chapelet pues es la figura cumbre de estas restauraciones, porque desde luego él desde que empezó a venir por estas tierras allá por el principio de los años 60 y demás, pues quedó prendado de todas estas maravillas que encierran estas iglesias, y que desde luego pues durante grandes etapas de tiempo pues han estado olvidadas. Empezamos el movimiento de restaurar, de dar a conocer los distintos órganos, de hacer una academia. Bueno, es que teníamos también los medios para que las cosas funcionen. Por ejemplo, hay un palacio que estaba un palacio vacío en Frechilla. Nos ofrecieron de ir en este palacio. Podíamos albergar hasta 15 alumnos. Y la Diputación de Palencia nos ayudó haciendo unas cocinas nuevas, unos cuartos de baño y tal, de manera que todo sea muy decente. Y así la academia funcionó durante 15 años. Entonces se creó la asociación para continuar con el trabajo que había hecho Francis y que él se desentendiera de ello. Simplemente nos apoyara en temas de conservación y conciertos. La principal actividad de la asociación era eso, que no se perdiera el trabajo que había hecho Francis y seguir continuando para que no se perdiera. La gente iba muy aficionada, cada vez más aficionada a los conciertos de órgano, se preocupaba por las restauraciones, y así fue como continuó la asociación y continuamos. Y un día, Luis, que es un vecino de aquí, me dijo, ¿por qué no hacer aquí una fundación? Y se edificó este salón con una arquitectura local. Es decir, que todos estos muros son de tierra. Es un auditorio hecho en tapial, según las reglas de construcción de Tierra de Campos.
y por eso hemos tenido muchísimas ayudas. Y yo después me encargué de construir este órgano, que es un gran órgano de conciertos para tocar todo tipo de repertorio. Y Luis, que había comprado antes un órgano italiano y un clave, pues decidió de poner esos instrumentos aquí. Así que tenemos muchos elementos que permiten dar conciertos que no sean solamente de órgano, sino de flauta y clave, o quatuor de cuerdas, o piano y canto, porque un organero francés nos ha ofrecido un gran piano de cola. Entonces hemos tenido muchos regalos también. Y así sigue la cosa. Aquí, allí, cada año, bueno, menos este año, casi 40 conciertos. Y hay gente que viene de los pueblos alrededor, del pueblo de Abarca, de Palencia y de otros sitios. Con el esfuerzo que conlleva la recuperación de estos magníficos ejemplares, contar con intérpretes que los mantengan en pleno funcionamiento se convierte en una obligación, y con escuelas como la puesta en marcha por Chapelet se ha conseguido reclutar a un buen número de organistas que contribuyan a mantenerlos vivos. Me empecé a aficionar con el órgano cuando vino Francis por aquí a restaurarle, pero tocarle yo lo veía prácticamente imposible, porque cuando ves a un profesional tocar de la forma que toca Francis, te parece imposible tocarle. Pues empecé allá por el año 1985, cuando estaba aquí un párroco que se llamaba don Carlos Rodríguez, que fue el que me enseñó pues, los primeros acordes. Después yo recuerdo que me ponía algunas de las notas por números, y entonces pues acompañaba yo ya las misas con un armonio que había viejo. Y después, cuando se crea la escuela de órgano de Palencia, el proyecto Custodio, pues fue precisamente para la formación de gente, de organistas, para que se encargaran precisamente de que los órganos estuvieran en funcionamiento, para que no cayeran en el olvido. En el 2016 me enteré de un curso de iniciación al órgano que había en Medina de Río Seco, que lo impartía una organista de Valladolid que falleció recientemente, Lucía Riaño, y bueno, pues un poco así a ver qué había, pues fui y me sorprendió mucho, era la primera vez que me sentaba en un órgano y me enganchó. Luego me enteré que en Palencia existía la escuela provincial, con Ana Aguado, me puse en contacto con ellos y a partir del 2017 empecé a recibir clases. Y luego, posteriormente, volví al Conservatorio de Palencia, porque tenemos la grandísima suerte de que en el Conservatorio de Palencia se imparten los estudios profesionales de órgano. Solo hay 2 ciudades en Castilla y León, y una de ellas es Palencia. Tiene 2 órganos fantásticos, de Federico Acitores, y bueno, pues ahí estamos, disfrutando y aprendiendo. Para algunos, aprender a tocar estos órganos ha sido como cumplir un sueño. Pues eso es un placer que no se puede narrar. Después de haber oído tantas veces conciertos y a Francis acompañar a misa, poderle tocar tú piezas escritas para órgano, eso fue maravilloso. Se puede decir, desde que tengo uso de razón, con mis padres y mis abuelos me llevaban a lo mejor algunas veces, sobre todo a Palencia, en la catedral y en la iglesia de San Francisco, pues sentía el órgano y ya desde pequeñín, pues ya yo qué sé, me ponía los pelos de punta y siempre pues me sentía atraído y emocionado por el mundo del órgano. Y desde luego pues después, pues cuando di las primeras notas y después el aprender, vamos, no a escala como un profesional, sino como para acompañar las misas y demás, y componer, y ya a mí me gusta mucho improvisar y demás, pues desde luego pues ya fue el culmen de una afición. Como vocación y profesión y formación académica soy restaurador. Entonces, pues claro, a mí también me llamaba la atención que existían en la provincia de Palencia
bastantes órganos históricos que estaban en silencio todo el año. Y una de las mejores cosas que se puede hacer para que se conserven es tocarlos, interpretar música en ellos. Y esa ha sido pues otra de las razones que me llevó a acercarme al órgano, ¿no? Porque es muy importante tocarlos y hace falta gente que se acerque a ellos y los desempolve de vez en cuando. Al mismo tiempo, estos organistas aportan su granito de arena para la conservación del patrimonio. El uso, desde luego, es primordial para la conservación de estos órganos, pero vamos, pues sí, me siento un tanto responsable y, desde luego, al mismo tiempo, pues orgulloso de poder mostrar la riqueza organística que tiene esta parroquia de San Agustín, ya que, concretamente, pues es el tercer órgano que tiene. El primer órgano se remonta, encontré yo los datos en el archivo parroquial, se remontan a 1570, en el que el antiguo órgano es remodelado un tanto por Diego de Soto, que era maestro organero y después fue precisamente maestro de capilla de la corte de Felipe II, y que además era natural de Paredes de Nava. Un poquito más tarde, en 1576, pues el cabildo de la iglesia pues encarga dos órganos, uno para esta iglesia, para San Agustín, y otro para la parroquial que era en aquel entonces, que era la parroquial de San Andrés, que es lo que hoy es el cementerio. Se le encargan a Pedro del Cortijo, que era un maestro organista de Valladolid, que entrega en 1590, y es el órgano que está sonando hasta 1776, en el que Tadeo Ortega pues, construye el actual órgano, para el cual pues, aprovecha algunos de los tubos del órgano del siglo XVI, o sea que tenemos la gran suerte de tener un órgano del siglo XVIII, pero con algunos tubos también del siglo XVI. Este es otro de los nombres fundamentales en la historia de los órganos de la provincia de Palencia. Parece ser que en los órganos construidos por Tadeo Ortega, que son gran parte de esta tierra de Campos, pues tienen un sonido un tanto especial, ya que imitan un tanto al sonido de los órganos alemanes, ya que parece ser que Tadeo Ortega pues, tuvo la suerte de estar alguna temporada en Alemania y entonces pues, conocer aquella época dorada del órgano barroco, ¿no? en pleno siglo XVIII. Y bueno, pues todas aquellas características que coge en Alemania pues lo pone de manifiesto en sus obras aquí en Tierra de Campos. Unos conocimientos que llevaron a Tadeo Ortega a realizar unos instrumentos únicos en el mundo. Es un órgano que desde luego se pone de manifiesto todo lo que fue la ingeniería de la organería en el siglo XVIII, y sobre todo pues, grandes organistas han pasado por aquí, entre ellos pues, el propio Francis Chapelet, un gran organista francés a escala mundial, Philippe Lefebvre, que es también el organista titular de la Catedral de Notre Dame, François Hubbard y François Espinasse, unos grandes organistas franceses, también españoles, entre ellos pues Ana Aguado, que es nuestra profesora de la Escuela de Órgano. Y bueno, pues han quedado maravillados. Yo recuerdo que un dicho que tuvo Philippe Lefebvre en uno de los conciertos que dio aquí en Capillas precisamente, fue un hombre que además muy apasionado, dio concretamente 3 conciertos aquí en Capillas, y me dijo que era capaz de venir andando desde París aquí a Capillas para tocar precisamente este órgano, porque vamos, a él le encantó y le enamoró desde el primer momento en que lo conoció. Es diferente el sonido, sobre todo cuando saca la registración de la lengüetería. Toda la lengüetería pues, es espectacular. Tadeo Ortega tiene en esta zona, Carrión tiene 1, en Las Claras, Paredes tiene 2, que llegó a tener 4 de Tadeo Ortega, Fuentes tiene 2, Abarca, Capillas, Ampudia, Herrín ya en la provincia de Valladolid. Tuvo alguno más que ha desaparecido. Por eso buscamos
el nombre de la asociación precisamente Tadeo Ortega, porque tenía todo el trabajo concentrado aquí. Los que más lengüetería tiene sería de este mismo autor, Tadeo Ortega, Fuentes, San Pedro, bueno, Santa María también y Santa Eulalia. Esos tienen una trompetería enorme. Su técnica constructiva va en la línea del órgano hispánico o ibérico, tan abundante en nuestra tierra. Cada país tiene sus costumbres, tiene sus sonidos, y eso hace que el órgano tradicional italiano, por ejemplo, en la mitad sur de Italia, pues son estos órganos más bien pequeñitos, pero que tienen un sonido muy brillante. Bueno, los órganos franceses son órganos también con muchísimos teclados, son órganos con muchísimos colores de sonido. Por eso en las grandes iglesias en Francia había siempre dos órganos, un pequeño en el presbítero para tocar con coro y el grande que él tenía un papel de hacer un incendio de música. Grandes obras de música muy pintorescas, muy fuertes, muy coloradas, y así había diálogo entre dos fuentes de música, en el presbítero y en el gran órgano. Y el órgano alemán, que siempre es un órgano grande, es un órgano que sirve para todo, para acompañar a la gente, porque en Alemania todo el mundo canta, y canta fuerte. Entonces, el órgano tiene que tener pulmones para acompañar la gente cantando los que llamamos los corales. Así que cada país tiene su mundo sonoro, y este mundo sonoro se aplica a los órganos, porque los pianos son siempre pianos, bueno, hay pocas diferencias, pero un órgano español, un órgano alemán, un órgano francés o italiano son cuatro mundos totalmente distintos. Muchísimos órganos en España se han rehechos, los que estaban más antiguos, se han transformado en el siglo XVIII. Después del siglo XVIII no hay mucha construcción de órganos, porque después de la desamortización de Mendizábal las cosas cambian, ya hay menos dinero y bien. Pero esas cajas que habéis visto, barrocas, muchas veces doradas, policromadas, y sobre todo con estas trompetas horizontales, que esto es la marca típica del órgano español del siglo XVIII. Estas trompetas horizontales es una invención de un organero español de origen vasca que se llama Echevarría, y que pone esto tal vez por primera vez los alrededores de Madrid, a Alcalá de Henares, porque después hace un presupuesto para construir un órgano en Tolosa, en el País Vasco, y describe las trompetas horizontales que él ha inventado y dice que produce un efecto extraordinario. Bien, efectivamente, a lo largo del siglo XVIII, todos los órganos nuevos multiplican estos juegos horizontales. Como habéis visto aquí, en el órgano de Abarca hay 3 filas de trompetas horizontales, pues entonces eso produce un sonido de fanfara, diríamos en Francia, fanfare, que es un conjunto de instrumentos de metal.
Bueno, y entonces da este aspecto, un aspecto muy espectacular, no solamente para la vista, pero para el oído. Eso es la gran diferencia de los órganos españoles con los demás. Pero naturalmente los fondos, los juegos que componen un órgano, el flautado, la octava, eso es de todos los órganos de Europa. Este fondo es siempre lo mismo. Pero los grandes detalles, por ejemplo en Francia, muchísimos juegos de trompetas interior, las cornetas, por ejemplo, pues se acercan un poquito al órgano español, que también es un órgano colorado con las cornetas y las trompetas interiores y trompetas horizontales. Y así el organista que va viajando en Europa pues se enfrenta a instrumentos distintos y tiene que adaptarse a estos instrumentos y componer sus programas en función de los órganos y de los juegos que presenta. Por ejemplo, el órgano español tradicional apenas si tiene teclas de pedal, entonces no se puede tocar las grandes obras de Bach. Pero en un órgano alemán no se puede tocar un tiento de medio registro de Correa de Araujo, porque no tiene los juegos partidos entre bajo y tiples, entonces no se puede. Hay que componer los programas según los órganos que tenemos debajo de los dedos. No todos se han podido recuperar, al menos de momento, pero el resultado en aquellos que ya han pasado por el taller es indiscutible y debería servir de ejemplo para continuar por esta senda de conservación y difusión de nuestro patrimonio. Yo creo que a medida que se va conociendo lo que es la historia, lo que son las características del órgano y demás, pues yo creo que sí, poco a poco pues se va valorando. Y ya no solo ya en cuanto a la música, sino también pues todo el rico patrimonio que tenemos histórico-artístico y cultural en esta zona de Tierra de Campos. Tenemos en esta zona de Palencia la suerte de contar con uno de los mayores patrimonios de órganos históricos de toda España, porque ha habido épocas pues, que por el descuido, por lo que sea, pues se han desaparecido, ¿no? Y aquí pues, se han mantenido y eso es una gran suerte. Y luego yo creo que sí que hay un mayor interés y eso se demuestra pues, en que los conciertos de órgano que se programan los veranos pues, se llenan de gente y viene gente de otras provincias y entonces yo creo que es un éxito y por eso yo creo que las instituciones también apoyan o apuestan por apoyarlo. La gente valora este trabajo y yo digo, pues al público español le gusta la música de órgano, más que en Alemania, más que en Francia. Hay más gente aquí en los conciertos que en nuestra tierra, incluso en pequeños pueblos. Aquí, por ejemplo, la iglesia acoge cuando hay conciertos como 150, 200 personas, que es mucho para un pueblo donde somos 15. Hay gente que pasa de ellos, hay gente que se implica mucho. Intentamos que la gente se implique para que estos instrumentos que tienen 300 años continúen para generaciones siguientes y que vean lo que se hacía en esa época. Porque es que además es todo mecánico, todo el sistema que tiene es mecánico. Este se puede ver todo el interior muy bien, pero es todo mecánico. Ahora la obra está, no digo que está terminada, porque con los 100 órganos que había en la provincia de Palencia, si hay 35 que tocan, hay muchos que piden restauración. Si hay movimiento, si no hay movimiento, pues las cosas quedarán como están.